of taking him hostage and doing what I wanted. And I never in my wildest nightmares thought that it would become a reality. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y menores varones entre los años de 1978 y 1991. También es conocido por haber practicado necrofilia y canibalismo a sus víctimas. Su personalidad pasiva y el uso de gafas con el paso de los años se volvería un estereotipo hacia los depravados sexuales en general. Hoy te hablaré sobre Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Sus padres, Lionel Dahmer y Joyce Flynn, siempre vieron por darle lo mejor para su desarrollo educacional y buena vida social. A diferencia de otros asesinos, Jeffrey era tratado bien y no sufrió de maltrato físico o psicológico. Cuando era niño e iba a pescar con su padre, a él le gustaba abrir en canal a los peces y ver cómo morían. A los 10 años de edad, buscaba en las calles y carreteras animales atropellados para llevarlos a su patio y abrirlos para ver qué había en su interior. Y aparte, tenía insectos en formol. Algo no iba bien. Jeffrey comenzó a volverse más introvertido, pero aún así realizaba algunas actividades en la secundaria. Sus compañeros lo consideraban alguien raro, extravagante y alcohólico. En 1978 entró a la Universidad de Ohio, pero a problemas del alcohol la abandonó al siguiente semestre. En 1979 entró al ejército y fue enviado a Alemania, donde duró poco tiempo, y fue dado de baja por alcoholismo. El 25 de septiembre de 1978, Jeffrey tenía 18 años. Se mudó a un apartamento en Milwaukee. Al siguiente día, ofreció $50 a un chico de 13 años para posar y él le tomaría unas fotos. Pero Jeffrey comenzó a tocar al chico. Asustado, salió corriendo. El muchacho le contó a sus padres sobre lo sucedido y estos realizaron la denuncia a las autoridades. 30 de enero de 1979. Las autoridades encuentran culpable a Dahmer y lo encierran en la cárcel durante 10 meses. Pasado el tiempo, es liberado. Pero lo que las autoridades no sabían era que meses antes, Dahmer ya había comenzado su reino del horror. En julio de 1978, Stephen Hicks se encontraba haciendo autostop. Dahmer lo vio y lo recogió. Él tenía una fantasía de recoger autostopistas y acostarse con ellos, así que lo convenció y ambos fueron a casa de Dahmer. Después de un rato, Hicks demostró el desinterés hacia Jeffrey y al no soportar el rechazo, golpeó en la cabeza con una pesa a Hicks. Al dejarlo inconsciente, lo estranguló hasta la muerte. Luego lo desmembró y lo colocó en bolsas de plástico y los metió a su coche para ir al basurero y tirarlas. Cuando iba a medio camino, la policía lo detuvo por ir conduciendo demasiado a la izquierda. Le preguntaron sobre las bolsas que llevaba en el asiento trasero y él contestó que era basura. Le creyeron y solo le pusieron una multa y lo dejaron ir. Regresó a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, excepto la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso, donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse después. Posteriormente, la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Pasado el tiempo, desenterró los restos, destruyó los huesos y los esparció por la maleza. Tras haber realizado su primer asesinato, se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas dejando el alcohol y manteniéndose tranquilo y pasivo, por lo que explica por qué tardó casi 10 años para su siguiente crimen. Pero con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus gustos sin afectar a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar bares gay. En el año de 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes había querido desenterrar el cadáver de un joven para profanar su cuerpo. Durante este periodo de tiempo, Dahmer comenzó su serie de asesinatos. En 1987, conoce a Steven Tuomi en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. Dahmer despertó al siguiente día y vio a Tuomi muerto. Él no recuerda cómo lo mató. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta y lo metió en ella. Llevó el cadáver al sótano de la casa de su abuela. En ese lugar, violó al cadáver y lo desmembró. Luego lo tiró a la basura.
se quedó con la cabeza como trofeo. Meses después, conoció a un joven de 14 años llamado Jamie Doxtator, a quien le ofreció dinero para tener relaciones con él. De la misma manera, conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras era procesado por abuso de menores en 1989, Jeffrey conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró. Dahmer quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. En mayo de 1991, llevó a Conerak a su departamento. Era el hermano del joven por el cual había sido procesado por abuso y su penúltima víctima. Durante horas Dahmer drogó a Conerak para anular su voluntad. Quería fabricar una especie de zombie y siervo sexual. Para ello, le perforó la cabeza y le inyectó diversos líquidos en una improvisada mesa de operaciones. He was on the couch, lying down with the drilling technique had already been applied, and I thought he was asleep. Con su víctima dormida, Dahmer se fue a un bar a tomar una copa. Did you arrive at a conclusion as to whether or not you had taken his life as a consequence of the drilling technique? Well, it had, How do you know that? because he was walking down State Street. Lo que ocurrió a continuación es tan increíble como el propio crimen. He was nude. Two girls had called 911, the police or something. I put my arm around him, trying to walk him back to the apartment, and got halfway there, and that's when the police and rescue squad came in. The story he used was he was a house guest friend who sometimes drinks too much on weekends and runs out of the street half-dressed or naked. Tras marcharse los agentes, el psicópata estranguló, cocinó y comió partes del cuerpo de Conerak. Una cosa lleva a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. De este modo, sentía que eran una parte permanente de mí. Además, tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iban a convertirse en parte de mí. Comérmelos me producía placer, dijo en una entrevista. Julio de 1991. Tracy Edwards, de 31 años, la última víctima de Dahmer, logró escapar del departamento. Detuvo una patrulla que lo vio completamente desnudo y medio drogado. Les explicó lo sucedido. Los agentes decidieron ir a revisar, sin saber la pesadilla que encontrarían. Durante el registro, encontraron el horror en forma de templo, paquetes con restos humanos en el congelador, una cabeza humana en el frigorífico, un bidón de 200 litros con 3 torsos sumergidos en ácido y 83 fotografías de las víctimas descuartizadas. Acababan de cazar un despiadado criminal del que ni siquiera tenían constancia. En el juicio, fue bautizado como el carnicero de Milwaukee. Durante 3 semanas, el tribunal atestiguó cómo Jeffrey Dahmer contaba las aberraciones realizadas a sus víctimas, de cómo los investigadores aportaban numerosas pruebas y de cómo intentó alegar que sufría locura. De nada le sirvió. El jurado votó 10 contra 2 que estaba legalmente cuerdo para afrontar la prisión. Algunos parientes de las víctimas asistieron al juicio en silencio, otras lloraban desconsoladamente. El juez les permitió hablar ante el tribunal antes de dictar sentencia. Se vivieron momentos de gran tensión. My name is Dorothy Straughter. I'm Curtis Straughter's mother. I don't have nothing prepared to say. It's just a few things that I would like to say. You took my 17-year-old son away from me. I'll never get a chance to tell him that I loved him. I'd have a chance to tell him that I loved him the last time I saw him, which will be a year tomorrow.
You took my daughter's only brother away from her. She'll never have a chance to sing and dance with him again. You took my mother's oldest grandchild from her, and for that I can never forgive you. I'm a J.W. Smith, brother of Edward Warren Smith. Edward Warren Smith tried to be Jeffrey Dahmer's friend. As a result, he lost his life. Mr. Dahmer, Eddie's gone now, the victim of your senseless killing. Where do we go from here? We ask ourselves. Why did this happen to a person like Eddie? He gave so much and asked so little. All he wanted was a chance to be himself. A chance to be happy. Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan, I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I will kill you. What's your name, fast? Me siento muy mal por lo que le hice a esas pobres familias, y entiendo que tienen derecho a odiar. He visto sus lágrimas, y si pudiera, daría mi vida ahora mismo para devolverle a sus seres queridos. De verdad, lo siento muchísimo, alegó ante el tribunal. El 15 de febrero de 1992, fue condenado a 957 años de prisión en Wisconsin, y en mayo del mismo año a cadena perpetua en Ohio. Su nueva casa era el Columbia Correctional Institute. Ahí fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Ressler. Este experto coincidió en que el condenado tenía que permanecer encerrado el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que es un enfermo mental. Pero su estancia en la cárcel no duró nada. Apenas 2 años en ella, Dahmer mostraba buen comportamiento y realizaba actividades con sus compañeros para socializar. Un día, le asignaron tareas de limpieza junto a Christopher Scarver, un esquizofrénico que se hacía llamar Cristo, pero este terminó por asesinarle a golpes. Por ironías de la vida, Scarver usó una barra de pesas del gimnasio, la misma técnica que usó Jeffrey para matar a su primera víctima, Stephen Hicks. El 28 de noviembre de 1994, camino al hospital por las graves heridas que sufrió en la cabeza, el caníbal de Milwaukee murió. Nunca sabremos qué es lo que pasa por la mente de las personas que se ven tranquilas o demuestran otra actitud, pero por dentro tal vez haya algo oscuro consumiéndolas. Este es un claro ejemplo, una persona que nunca sufrió maltrato físico o psicológico y se convirtió en un monstruo. Si el video te gustó, deja tu like, comenta de qué otro asesino quieres que hable y con gusto lo investigaré. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Gracias por ver, nos vemos la próxima.